que yo me había ido enojado del recital de Serrat. ¿Por? Al cuarto tema, y mentira. De donde me fui es del palco del periodista, donde no se oía nada. Entonces el periodista Ortiva, me acordé cuando hablaba de usted, que estaba en el palco, vio que me iba, enojado me iba porque no escuchaba nada. Y que, claro, como él se quedó ahí, supuso que yo me había ido, pero no. Yo, como soy más periodista que él, me fui y me colé a un lugar donde se escuchara mejor. A un lugar donde se escuchó mejor. Y me lo vi hasta el final. Por suerte estuve hablando con Chiche Eisenberg, que es el representante de Serrat, hasta el último tema. Porque si no, por ahí somos amigos nosotros con esa gente, hubiéramos quedado como el Cuatro de Copas. Claro, claro. Pero para espiar hay que saber también, no crea que es tan fácil. Bueno, me están espiando mucho a mí, Últimamente está haciendo carrera usted los medios, porque hay gente que puede llegar a pensar que yo me presto a esas interrogaciones, y no es así. Si me prestara les contaría la verdad. O no les contaría nada, en realidad. Les diría, son cosas mías. Esta es nuestra sección, son cosas mías. Pero bueno, de todos modos, casualmente Clarín es un diario que es muy amable con nosotros, en general. Bueno, dele... ¿Dónde está Luis? Ya se fue, ya se puso el pijama y se fue de nuevo. Ah, ¿ya dijo todo eso? Sí, ya dijo que Le Mans Suaves auspicia este ¿Y ahora tramo. qué viene? En La venganza será terrible. La reflexión. ¿Y yo que tengo que andar hablando de estas cosas que no corresponden al bloque reflexiones? Sí. Hay que ordenar un poco este programa, hermano. Sí. En el bloque salud lo tenía que haber hecho. Bueno, Teseo. Hemos hablado muchas veces de Teseo, pero la vida de Teseo es tan larga y tan pródiga en líos. Y vamos a nacerlo primero al tipo este. Es el héroe del Ática de Atenas, así como Heracles lo es del Peloponeso. Las fuentes para ver algo de la vida de Teseo están en la vida de Teseo de Plutarco. Plutarco era un gran escritor, y las noticias de Apolodoro, de Diodoro Século, y después los manuales de divulgación, eso que hay en todas partes, o esos relatos infantiles con dibujitos donde lo muestran en su aventura más famosa, que es aquella según la cual da muerte al Minotauro en medio del laberinto de Cnosos. Y la historia que llama la atención de todo el mundo, que es que se vale de un piolín para llegar al centro del laberinto, habiendo anécdotas mucho más graciosas como estas que vamos a contar ahora. Parece que Teseo era más joven que Heracles, incluso lo conoció siendo niño. Vivió una generación antes de Troya. 2 de los hijos de Teseo fueron a la guerra de Troya. Era hijo de Egeo, ya saben ustedes, ¿no? De Egeo y Etra. Y parece que fue así el asunto. Egeo había tenido varias mujeres, concubinas, y no conseguía tener hijos, el tipo, por más que se empeñaba, por decirlo así. Insistía el hombre. El hombre era insistidor como el burro. Sí. Pero no tenía hijos. Entonces fue a consultar al oráculo de Delfos, como hacían todos los que no conseguían tener hijos a pesar de insistir como el burro. Y en realidad todos los que tenían alguna tribulación. Y el oráculo le contesta con unos versos muy oscuros, como corresponde a un oráculo, que no le va a recitar Martín Fierro. Dice, estos versos prohibían desatar el odre de vino antes de llegar a la ciudad de Atenas. Dice, ¿qué dice este loco? Dijo Egeo. Se desvió de su ruta al regreso para consultar al rey de Trecén, Piteo, para ver si entendía los versos. Che, dice, aquí el oráculo me ha dicho unos versos que querría ser de Jorge Dorio. Y Piteo comprendió los versos, pero no le dijo nada. El caso es que embriagó a Egeo, que vendría a ser en este caso el odre de vino, y a la noche le puso a su lado a su hija. ¿A la hija? A la hija de Piteo, que se llamaba Etra. Y el otro medio en curda y qué sé yo, bueno, en fin. El caso es que Etra concibió un hijo de Egeo, que fue precisamente Teseo. Pero otros dicen que en realidad Teseo, como todos los héroes, era hijo de un dios. Era hijo de Posidón. Y sucedió que esa misma noche de la curda de Egeo, Etra había ido engañada por un sueño inspirado por Atenea a ofrecer un sacrificio a una isla. Y allí en esa isla Posidón la violó. Barbaridad, ¿no?
Disculpen ustedes. Sí, sí. Bueno, nació Teseo. Suponga que sí, que era hijo de Posidón como padre celestial y de Egeo como padre terrenal, como casi todos los... Suele ocurrir con los héroes. Los héroes. Asimismo, Heracles también era hijo de Anfitrión, pero de Zeus. Bueno, Teseo pasó los primeros años en Tresén, confiado a su abuelo Piteo, porque el viejo Egeo, que era de Atenas, no lo quiso llevar, porque le tenía miedo a unos parientes de él, los Palántidas, se lo pasaban tendiéndole heladas y atacando a sus parientes y qué sé yo. Entonces, que eran unos primos de él, los Palántidas, pero le tenían bronca. Entonces tenía miedo por el hijito, dice, yo llevo un hijo de corta edad y estos desgraciados son capaz que me lo matan, porque hablaba mal el tío. Pero cuando se fue de Tresén, la dejó a Etra en Tresén con el chico. Y le dijo, mira, cuídame al nene. Y yo voy a hacer esto. Voy a ocultar una espada y un par de sandalias abajo de una gigantesca piedra. Y yo te recomiendo, oh Etra, esposa mía, que no le reveles a Teseo el secreto de su identidad, a saber, la de ser hijo del rey de Atenas, hasta tanto no sea lo suficientemente vigoroso como para mover esta piedra y sacar debajo de ella estas sandalias y esta espada. Etra le dijo, que ganas de joder que tienes, Egeo, porque realmente una maniobra totalmente superflua. Percodere. Claro, pero bueno, ese era el asunto. Pasan 16 años y ya a los 16 Teseo pelaba las naranjas solo. Tenía un gran vigor físico y entonces la madre consideró que estaba en situación de revelarle el secreto y le dijo, mira Teseo, vos en realidad sos hijo de Egeo, rey de Atenas, y tenés que cumplir con el siguiente mandato. Vas a correr esta piedra, vas a sacar debajo de ella una espada y un par de sandalias, te vas a poner las sandalias, vas a tomar la espada y vas a ir a Atenas con tu papá. ¿Qué? Dijo Teseo. Explicó de nuevo Etra, y Teseo de un patadón hizo volar la piedra, se puso la espada, empuñó las sandalias y dijo, ¿a dónde está Atenas? Etra le dijo, Atenas queda para allá, pero ten cuidado, hijo mío, es conveniente que tomes la ruta marítima, porque el camino de la costa está lleno de peligros. ¿Qué pasaba? En ese momento Heracles era prisionero de Ónfale. Prisionero no, era esclavo, había sido vendido como esclavo a Ónfale en Libia, hemos contado esta historia hace poco. Y entonces, mientras duraba la ausencia del héroe, todos los monstruos que estaban ocultos por temor a Heracles habían salido a pastorear otra vez y andaban por ahí meta a cometer depredaciones, tanto los monstruos como los bandidos, que aprovechando la ausencia del héroe de Tirinto hacían de las suyas. Entonces la madre le aconsejó a Teseo que fuese por mar, pero Teseo tenía ganas de imitar a Heracles. En realidad lo había conocido cuando niño. Cierta vez llegó Heracles a Tresén de visita y todos los niños huyeron creyendo que se trataba de un gigantesco león, porque como todos ustedes sabrán, Heracles vestía con un gamulán de león. Y todos menos Teseo, que enseguida agarró una espada y se puso en guardia y le dijo, ¿qué te las das? Y tenía un fuerte deseo de emular a Heracles. Entonces le dijo, madre, voy a ir por tierra, justamente por ser este el camino más difícil, porque yo tengo muchos deseos de cosechar famas y honores, con hazañas de las cuales las generaciones futuras hablen. Y bueno, así sigo hablando durante una media hora. Muy bien. Y empezó el camino hacia Atenas, donde estaba papá Egeo. Y se encontró con un montón de bandidos, de monstruos, de atorrantes, ladrones, sinvergüenzas. Y hemos hecho una listita de algunos de los que se encargó Teseo. Primero mató a Perifetes en Epidauro,
Perifetes, lindo nombre, ¿eh? Sí, pampallador. Era hijo de Festo, y como tenía débiles las piernas, se sostenía con una muleta de bronce. Y justamente con esa muleta hacía sonar a los viajeros. El tipo esperaba ahí en el camino, cuando pasaba uno, cachaba la muleta y le rompía el mate. Teseo lo mató con la misma muleta y se quedó con ella, así que le afanó la muleta. No sé para qué la usó después, pero... Al otro no le servía ya. El segundo es un poco más pintoresco, el segundo bandido. Es el bandido Cinis, el doblador de pinos. Que tenía una fuerza impresionante, fuerza que utilizaba para tomar un pino y doblarlo y atar a la punta a un hombre. Y después soltaba el pino, que el hombre que agarraba un pedazo para cada lado. Como escupida de músico salía. Como una onda. Sí. A veces lo partía en dos y a veces lo tiraba allá donde Judas perdió el poncho. Sí. Entonces vos pasabas por ahí, ese era un camino difícil. Si no te agarraba Perifetes con la muleta, te agarraba Cinis y decía, venga, jefe. Tiraba un pino para abajo, te ataba la punta, después soltaba el pino y vos salías, ¡eh! Y no te vieron más. Decían que era hijo de Posidón. Y tenía una hija, Cinis. La hija se llamaba Perigune. ¿Qué hace Perigune? Ahora bien, llega Teseo, saltando en una patita, llegó, tachín, tatón, y dice, vení, le dice Cinis, que ahora vas a ver lo que es bueno. Y Teseo, más que vas a doblar el pino, ni que pino, lo agarró y le rompió el marote. Pero la hija, Perigune, se escondió mientras Teseo se encargaba de su padre en una plantación de espárragos que había por ahí. Mira. Se escondió entre los espárragos, agachada entre los espárragos. Sí. Y cuando Teseo terminó de matar al padre, se encargó también de la hija. ¿La mató, dice usted? No, no la mató, sino que la benefició ahí mismo entre los espárragos. Y tuvieron unos hijos cuya estirpe siempre tuvo alta veneración por los espárragos. ¿Ah, sí? Bueno, después de eso se encontró con la chancha de Cromión. ¿La chancha? La chancha de Cromión. La chancha de Cromión era monstruosa, posiblemente era hija de Tifón y Equidna, que son un padrillo y una yegua que han dado una estirpe de monstruos, como el cancerbero, el perro ortro, etc. ¿Qué quiere que le haga? A la chancha le llamaban fea. ¿Por qué era? Porque así se llamaba la vieja que la cuidaba. Y a ella también le pusieron fea. Procurando que el mundo no la vea, ahí va la pobre fea camino del taller. Bueno, a la chancha la mató de un sablazo directamente sin ponerse a hacer mucho bulebú. Sí, no la llevó para los espárragos. No, parece que no. No le gustaba. Siguió camino, pero dijo, qué barbaridad, ¿no? Y se encontró con Escirón. Escirón era un corintio que también, mejor dicho también no, porque todavía no hemos visto ningún hijo de Pélope. Era hijo de Pélope y andaba por las rocas esciróneas y obligaba a los viajeros a lavarle las patas. Pero la chancha, Y vos pasabas por ahí y dice, a ver ese petizo me está gustando, que viene por el camino, me está gustando para que me lave las patas. Y ahí te hacía lavar las patas, pero eso no era nada. Por ahí vos estabas en lo mejor del asunto, lavándole las patas, y el tipo te metía una patada, y como el camino iba pegado al mar, te caías al mar. Y en el mar te agarraba una tortuga gigante que te comía. Era horrible pasar por ahí. Sí, ya veo. Los viajeros decían, cada vez que paso por ahí, me agarra Escirón, me obliga a lavarle las patas, me encaja una patada, me tira al agua, me agarra una tortuga y me come. Menos mal que lo podés contar, le decía. Bueno, Teseo lo mató. No dice cómo lo mató, no me acuerdo cómo lo mató, pero podemos conjeturar que se negó a lavarle las patas o que hizo como si... Yo hubiera hecho así. Claro, a ver, ¿qué hubiera hecho? Yo hubiera hecho. Teseo. Yo Teseo. Él Tesea. Sí, nosotros...
Yo me hago el que le voy a lavar las patas. Sí. Y cuando antes que el tipo me pegue una patada, Lo tironeo. Lo cacha la callorda. Lo cacho y le tiro y lo siento. Listo. Y ahí donde lo siento... Sí, lo patea usted. Ahí lo pateo yo y lo tiro a la tortuga y le digo, la mente que está de huevo. Sí. A ver si te gusta, le digo después de arriba. Si te gusta que te anden haciéndote lavar las patas o si no lo agarro y lo acogoto y le digo, ahora lavame las patas pero con la lengua. No sea cruel. Ah, no. Así que te gusta que te lave las patas, ¿te gusta? Sí. Un olor a callorda tenía el tipo que... Esto que se lo lavaban seguido. Sí. Después viene Cerción. Cerción tenía una guarida, detenía a los viajeros y los convidaba a pelear. Y los vencía. Y una vez que los vencía los mataba. Era muy sencillo, Cerción. Pero no así Procustes, que tenía 2 camas. Famosas. Una cama corta y otra cama larga. A los viajeros altos los obligaba a tenderse en la cama corta. Y a los viajeros breves los obligaba a tenderse en la cama larga. Entonces, si a uno le sobraba cuerpo, le cortaba las patas para emparejar. En cambio, si a uno le faltaba, les estiraba los huesos. Para que todos cupiesen exactamente en los lechos. Ese era un hombre prolijo y criminal. Bueno, lo agarró Teseo y lo cortó en pedacitos. Lo tiró arriba de las camas. Sobraba lugar. Bueno, después de tantos crímenes, se cansó Teseo y ahí fue donde se hizo purificar por la raza de los fitálidas. Después de cometer crímenes, los griegos se hacían purificar. Y una vez purificado, entró en Atenas en el día 8 del mes Hecatombeón. Llegó y el padre Egeo estaba en ese momento bajo el poder de Medea. Medea, la hija de Etes, el rey de Colquia. Y Medea era maga y mala. Y adivinó que era Egeo, pero que era Teseo. Pero Egeo no se dio cuenta, no lo reconoció. No lo reconoció. No lo reconoció. Y Medea, en vez de... No se habrá hecho. No lo reconoció. Se hizo. Y Medea, en vez de decirle, che, Egeo, este es tu hijo, Teseo. ¿Porque no se dio cuenta, Egeo? Egeo no se dio cuenta. Medea no le dijo nada. No le dijo, mirá, ese es Teseo. Se hizo lautaria. ¿Por qué? Porque tenía maldad, era mala. Y quería liquidarlo a Teseo. Quería, si me permite el pleonasmo. Y todavía le dice a Egeo. Lindo todavía le dice. Le dice a Egeo, mirá, este me parece que es un enemigo por la cara. Así que, ¿por qué no le invitamos a un banquete y le echamos unos DDT o algo en los manjares y lo liquidamos? Sí, dice Teseo, que estaba, como se ha dicho, bajo el poder de Medea. Egeo. Y que respondía... Sí, Egeo. No, Teseo dijo, perdón. Yo estoy diciendo Teseo por Egeo y viceversa todo el tiempo. Porque no lo reconoció usted. Porque no lo reconocí. Sí, le dice, vamos a hacer los sonagres, sin saber que era el hijo. Epa. Entonces, mirá lo que son las cosas, Justo en el momento en que le había llenado la copa con veneno, qué maldad. Egeo a su hijo Teseo, sin saber que era hijo, Teseo saca la espada para cortar la carne, porque era más ordinario que papel de cohete. Sacaban la espada, cortaban el churrasco con la espada, qué sé yo. Venía con los cubiertos ya. Sí, el pan a tiros, no sé. Bueno, entonces Egeo le reconoció la espada. Bueno, por fin. Momento, tenga mano, dice. Esa espada es la misma que yo puse junto con un par de sandalias bajo una gigantesca roca entre Zen, diciéndole a mi esposa Etra: oh esposa, cuando mi hijo sea lo suficientemente vigoroso como para mover esta roca y sacar debajo de ella esta espada y esta sandalia, pues le revelarás el secreto de su verdadera identidad, que no es otra que la del hijo del rey de Atenas, que soy yo mismo. Todo eso dijo sin atragantarse. Entonces no lo envenenó, se salvó Teseo y comienza entonces la vida más azarosa y famosa de Teseo, etcétera, etcétera. La vida pública de Teseo. Pero estas son las primeras hazañitas de Teseo y son, por cierto, muy pintorescas. No me diga que el tipo ese que doblaba los pinos y lo tiraba, tiraba al tipo como si fuera con una gomera,
Era lindo eso. Era lindo. Y el otro, el que se hacía lavar las patas. ¡Ah! Qué lindo eso. A mí me gustaría ser un tipo así guapo y pesado. Pasarse a lavar las patas. Y me hago lavar las patas. Me paro ahí en la vereda, en casero, en una esquina. Me siento en un pilar con las patas colgando. Y pasa uno. Y pasa uno y le digo, a ver vos. Vení, no corra que es peor, no me haga bajar, No me haga bajar porque me ensucio. Si te corro se me ensucias más. Y después va a tener mal laburo. Dice, vení, lavame las patas. Ahí está. Ahí entre los dedos, esas cosas negras. No pasa poca gente por la vereda, ¿no? No te apures. No pasa nadie. No te apures. Qué lindo, ¿eh? Che, ¿y a quién podemos dedicar estas aventuras juveniles y divertidas del joven Teseo, que después siempre me divierte contar que fue rescatado por Heracles de los infiernos, donde lo había sentado Hades en la silla cruel? La silla cruel era una silla que vos te sentabas y no te podías levantar. ¿Y qué quedabas ahí? Y quedabas ahí pegado, como muchos oficinistas. Ajá. Que tienen como apodo trasero de fierro, no es otra cosa, porque no se levantan nunca de la silla. Pues bien, ahí estaba Teseo, y Heracles le pegó un tirón tan violento que consiguió despegarlo de la silla cruel. Sí. Pero no sin dejar un trozo de los glúteos de Teseo pegados a la esterilla. Era de piedra la silla. De piedra. Y desde entonces, y aquí lo gracioso, se dice que los atenienses tienen las posaderas muy pequeñas. Eran famosos en la antigüedad clásica los atenienses por tener la cola flaca. Medio y decían rasante. que era por eso, porque eran descendientes de Teseo, que había dejado un pedazo de ella en una silla, sin tener tiempo ni siquiera a tratar de despegarla con algo, qué sé yo. Ajá. Así que es fácil identificar las atenienses. Sí. Conozco algunas. Tenía como un sartenazo, digamos. ¿Y la silla esa que quedó? Después como en un museo, quedó ahí, la mostraba. Sí, quedó ahí, no sea cerdo. Imagínense, el tipo no tenía tiempo para nada. Dice Heracles, yo te arranqué porque... Te salvé. Claro, te salvé, ¿qué más querés? Y mientras el otro venía caminando como si tuviera callos plantales. Bueno, se lo dedicamos a Teseo, que es un héroe muy simpático. Sí. Muy simpático. Un poco cruel como todos estos héroes, pero ya le digo, no son bibliotecarios de santos lugares, son héroes en la antigüedad clásica. A Teseo y a la chacha. No, a la hija. No, a mí me gusta, ¿sabe quién me gusta? El villano que por lo menos combatía, que lo invitaba a pelear. Claro, ganaba y si perdía. Pero era, me parece, leal dentro de todo. ¿Qué mirá, le decía? A la hija de Sinis también, que se escondió entre los espárragos. Sí. A esa me gusta. Bueno, pero ¿qué le podemos dedicar a toda esta gente? Nótese que los bandidos, al menos los bandidos mitológicos, parecen bastante más divertidos que los bandidos de carne y hueso, que te afanan y te matan por 5 pesos. Estos son más entendibles, responden a una fatalidad, está en su naturaleza. Especialmente se arriesgan a que pase un Teseo. Los otros no, porque a Teseo no lo afanan. Afanan yo. Sí, a mí me a viejitos que conducen taxis. ¿Qué va a hacer? Entonces me cae más simpática esta junta de bandidos crueles que la otra junta de bandidos crueles también, pero estúpidos. Que junta igual, ¿no? Pero igual son malas juntas. Y mala junta es el tango que en recordación de Teseo de Atenas toca la orquesta de Julio de Caro para que baile toda la Hélade. Adelante. Vamos a ver si sale esto. Se trata de ver de qué manera se elige a la mujer o al hombre con quien uno va a estar. Se trata de ver a lo largo de la historia qué modalidades ha asumido esta elección, qué modalidades jurídicas, etcétera, etcétera. Vamos, ¿cómo elige Minas uno? Ahora lo entendí.
Después lo va a entender mejor. Por ejemplo, usted sabe que Mahoma redujo a 4 el número ilimitado de esposas. Pero, desde luego, hay que ser muy rico para mantener 4 mujeres. De manera que solo los poderosos pueden gozar de ese privilegio. Los judíos también creían en la conveniencia de tener más de una mujer. Desde los tiempos de la Mech, todos los libros manifiestan esto. No gozaban de libertad para tener muchas mujeres al mismo tiempo. David tuvo 18 y ese era el número que se consideraba indicado para los príncipes, 18 mujeres. Aunque se asegura que Salomón tuvo 700, que ya es una demasía. En Roma hay cosas curiosas al respecto, ¿no? Ahí hay un tribuno de la plebe, Lelio Sina, que publicó después de la muerte de Julio César un escrito en donde se decía que el dictador planeaba promulgar una ley que concedía a las mujeres el derecho de tener cuantos maridos quisieran. Y hay otro cuento respecto de Julio César. Parece que un senador romano propuso dar a César permiso para que pudiera acostarse con todas las mujeres que le gustasen. No está mal. No, nada. Ahora, ¿cuál era el alcance de ese permiso? Si que el Senado se lo permitía, no. Que todas las mujeres romanas estaban obligadas a permitírselo. A usted le dan un papel, por ejemplo, ¿no? Ajá. Dice, por la presente se autoriza a Rolón a embaludarse con cuanta mujer se le cruce entre ceja y ceja. Se me hace agua la boca, mira. Y este documento constituye una obligación para las mujeres que sean requeridas por Rolón. Usted sale, saca el papel en el medio de la milonga y dice... Fuiste. Bueno, será de Dios, dice la mía. Ahí tienen emperadores cristianos como Valentiniano, que se decía cristiano, que sin embargo era bígamo, se casó con Justina y vivía la primera mujer Severa, que era la madre de otro emperador, ¿no? Que era Graciano. Quiere decir que no siempre el cristianismo ha sido garantía de monogamia. Los primeros reyes francos, Contran, Chereberto, Sigeberto, Chilperico, todos tenían más de una mujer. Y hay una vieja discusión entre el Islam y el cristianismo acerca de la conveniencia de tener una o muchas mujeres. Y así, Ben Abdul Kiva, en su Espejo de los Fieles, es un libro, refiere que uno de los visires de Solimán el Magnífico, dirigió las siguientes palabras a un agente de Carlos V de Alemania, Carlos I de España. Le dijo lo siguiente: perro cristiano, me reprochas que yo tenga 4 mujeres mientras tú te vacías 12 cuarterolas de vino al año y yo ninguna. Es decir, le reprochaba al cristiano que bebiese vino, cosa que a él le estaba prohibida, en tanto que musulmán. Qué bien proporcionan al mundo tus horas en la mesa, que no pueda proporcionar yo en la cama. Puedo además dar a mi señor 4 hijos al año y tú apenas 1. ¿Acaso, dice, en tu país el gallo, el carnero y el toro no tienen un serrallo cada uno? Empieza a manifestarle las obvias virtudes de la poligamia. Pero el alemán le contesta: no te engañes, perro musulmán, al que guardo profunda veneración. Estaba en el campamento del musulmán. Ah, bueno. Tú tienes 4 mujeres, dice, pero ninguna de las 4 puede quererte. Cada una de ellas posee la 4ª parte de tu corazón y podrá darte solo la 4ª parte del de ella. Son personas, además, que están encerradas, que nada han visto, nada tienen que decirte. Tienes que ponerle además a un eunuco a que las vigile y que las azote. No te compares con un gallo. Ningún gallo manda a un capón a que azote sus gallinas. Y siguen discutiendo muchísimo. En Babilonia podemos ver cómo hacían los dioses para elegir mujeres, ya que los hombres tienen distintas maneras. ¿Cómo elige el dios mujer? Usted ya sabe que estaban esas construcciones llamadas zigurats, tenían 7 u 8 torres superpuestas, y en la última de ellas había un templo, y en el templo había un lecho ricamente adornado y una mesa dorada.
En el templo no quedaba ninguna persona durante la noche, salvo una mujer que, según los sacerdotes caldeos, había sido elegida para el dios Baal o Marduk. Y decían que el dios venía al templo por la noche. Cuando se quedaba solamente la mujer, caía el dios por la terraza y adiós mi plata. Dormía con la mujer y esta mujer no podía tener relación con ningún otro hombre mortal por haber sido elegida por el dios. Lo mismo pasaba en Egipto. En Tebas dormía una mujer en el templo de Amón y era considerada la esposa divina y casi tan importante como la reina, porque según los egipcios, sus monarcas, los faraones, eran engendrados realmente por el dios Amón, que tomaba la forma del rey reinante y así disfrazado tenía cópula con la reina. Eso es lo que creían ellos, que realmente era el dios Amón el que dejaba la semilla del nuevo faraón. La tenía que dejar desde luego en una princesa de sangre real, porque los egipcios transmitían la realeza a través de sus princesas y no a través de los hombres. En Atenas, ahí estaba el dios de las vides, Dioniso, que se casaba anualmente con la reina. De esto anualmente hablaremos después. Y parece que la consumación de esta unión divina se efectuaba en la misma ceremonia. O sea que había una ceremonia y ahí en medio del casorio. En medio del casorio, los dos tipos ahí meta y ponga delante de la gente. Ahora no se sabe si el papel del dios era representado por un hombre vivo, pero qué sé yo, o es que existía realmente el tal Dioniso, o que había un señor que de Dioniso la iba. Y bueno, ahí estaban los grandes misterios de Eleusis, y allí, durante el mes de septiembre, lo que era la unión de Zeus con Demeter, era representada por la unión del hierofante, el que manejaba el asunto ahí, con la sacerdotisa de Demeter. Pero aquí debía ser una unión simbólica, no es que lo hicieran, hacían como que lo hacían. Porque, por ejemplo, el hierofante se privaba él mismo temporalmente de su virilidad, haciéndose unos fomentos de cicuta. Usted sabe que la cicuta tiene un efecto anestésico. Si usted la roza con su piel, empieza a no sentir nada. Entonces el hierofante se ponía fomentos en lugares aparentes y producía una interrupción de su virilidad. Ahora, a mí la que me gusta de todas estas ceremonias es la de los Oraons de Bengala. Oraons son una tribu de Bengala que celebraban las nupcias de la diosa tierra con el dios Dharma en la época en que el árbol llamado sal está en flor. Y es así esto. Primero, todas las mujeres y hombres del pueblo se bañan. Primero nos lavamos. Después los hombres se retiran al bosque sagrado y las mujeres se van a la casa del sacerdote de la aldea y ahí se reúnen. Se hacen unos sacrificios, qué sé yo, los hombres comen y beben y después regresan. Las mujeres le daban los pies. Después el sacerdote y su esposa, no su esposa, sino la del sacerdote, hacen la forma usual del matrimonio. Terminada esta ceremonia, todos beben, comen, se divierten, bailan, entonan canciones obscenas y finalmente se entregan a una orgía desenfrenada. Primero morfamos algo, bailamos un rato, se lavan las patas, empezamos a cantar unas canciones obscenas, por ejemplo, la mujer del vigilante se quejó a los tribunales y cosas así, y después vamos a ver si somos felices todos. Ahora bien, hemos visto diferentes maneras de elegir mujer, diferentes modalidades, tener una, tener dos. Y yo creo que aquí surgen una cantidad de preguntas que es necesario responder. Mejor dicho, no es necesario responder, es necesario hacerse. ¿Cuántas mujeres conviene tener? ¿Una o varias? O si ustedes quieren, muchachas, ¿cuántos hombres conviene tener? ¿Uno o varios? ¿Cuánto tiempo debe permanecer a nuestro lado la mujer que hemos elegido o el hombre que hemos elegido? ¿Toda la vida o un rato? ¿Cuánto debe durar ese rato?
Otra pregunta. ¿Conviene separar la idea de procreación de la idea del amor? Esta es una pregunta central. Esta es una pregunta central. Hay, por un lado, una cuestión de procreación y por el otro lado una cuestión de amor, y hay que hacerse esa pregunta. ¿Conviene el carácter exclusivo de las relaciones amorosas? ¿Es posible prohibir a una persona enamorarse de otra solo porque ha contraído, porque ha celebrado un contrato con nosotros? Después, ¿cómo debe elegirse la mujer o las mujeres, o el hombre o los hombres? ¿De qué manera? ¿De un modo racional? ¿De un modo individual? ¿Debe elegirla uno? ¿Debe dejar que otro la elija por uno? ¿Debe prevalecer el gusto personal? ¿Debe prevalecer el interés de la comunidad? ¿Debe haber una ceremonia mágica? ¿Debe hacerse esto en forma individual o colectiva? ¿Hago yo una elección meditada o en el medio de una orgía manoteo la que caiga? ¿Cómo? ¿Debemos elegir todos al mismo tiempo en un día determinado del año o cada cual la elige según le convenga? ¿Se puede deshacer un juramento amoroso? Es otra pregunta. Y son preguntas que hay que hacérselas en serio alguna vez, porque yo tengo toda la sensación de que vivimos en una sociedad que tiene unas normas a este respecto, que sin embargo no son espejo exacto de lo que sucede, no de lo que sucede en el interior de nosotros, lo que sucede en el exterior. Yo acá tengo algunas ideas al respecto. Tampoco son soluciones ni nada, digo, son cosas en las que hay que pensar. Una es la renovación permanente del juramento. Yo creo que el juramento amoroso es algo que se debe renovar permanentemente. Hay que estar en permanente renovación. El amor creo que es un estado de perpetuo riesgo e inseguridad, y si no, no es el amor. Tenés que estar siempre con cierto temor. Donde hay garantía, donde hay aval que asegure que esta persona que está a tu lado te va a amar siempre solo porque te lo dijo, o porque firmó, o porque así lo han establecido las familias. Y yo no sé si a mí me gusta. No sé si a mí me gusta de gustarme. No sé si quiero estar con una mujer que me acaricia la nuca porque ha firmado un contrato matrimonial o porque me lo ha jurado que lo iba a hacer siempre. Me gusta engañarme pensando que la mujer me toca la nuca porque en ese momento no desea otra cosa más en el mundo que tocarme la nuca. Y si yo para obligarla a tocarme la nuca tuviera que someterla a la jurisdicción que fuere, si tuviera que obligarla, y si supiera que ese tocarme la nuca, digámoslo así, fuera hijo de una obligación y no de un deseo, a mí no me gustaría que me tocara la nuca. No estoy seguro de que me gustaría tanto. Cualquiera que sepa algo de estos asuntos sabrá que la mera sospecha de que el otro no está disfrutando de lo que hace sirve para invalidar nuestro propio disfrute. Entonces, ese estado de riesgo e inseguridad es esencial en el amor. ¿Quién nos puede asegurar que nos van a amar siempre? Nadie. Y además, no quiero que me lo asegure. No quiero que me lo asegure. Por Dios, no me lo asegures. Salga de acá, señor. Digo, bien. Y una pequeña historia para terminar. En el bosque sagrado de Nemi había una especie de... Si quieren ir a saludarse pueden hacerlo fuera, ¿no? Porque me está costando un poco pensar en estas condiciones.
y a las personas les está costando también conectarse conmigo a partir de estos saludos no demasiado graciosos. Perdón a los oyentes. En el bosque sagrado de Nemi había un rey que vigilaba el bosquecito, era el rey del bosque, vamos. Era una especie de rey o sacerdote. Y solamente era posible llegar a ese puesto, a saber, el del rey del bosque de Nemi, matando al titular. Y así quedabas vos como rey del bosque de Nemi hasta que venía otro y te mataba. La manera de llegar a esa dignidad era el asesinato. Y el tipo estaba perpetuamente vigilando porque sabía que más tarde o más temprano iba a venir otro y lo iba a asesinar. Algo de eso hay en el amor. Es una actitud de constante alerta, porque se llega por asesinato. Claro. Y se va uno también por asesinato. Sacan por asesinato. A mí me parece que hay que preguntarse estas cosas cada tantas veces. Digo, ¿en qué ocasiones? Por ejemplo, cuando uno está tirado mirando la televisión y entra la mujer o la novia y uno le dice, ¿qué hace? Y sigue mirando la televisión. Y si a uno le interesa mayormente la televisión, mire lo que le estoy diciendo, más que la mujer que ha entrado, no sé si no ha llegado el momento de preguntarse si es que uno no está ahí por alguna garantía que ha firmado, o por algo que se supone se espera de uno. Claro, me dirán ustedes, pero aquí hay otra cosa. ¿Y los chicos? Y claro, y ahí está la pregunta que hacíamos antes. Es que se puede separar el amor de la procreación. Y me dirá, ¿y usted qué dice? Yo no digo nada. Yo digo simplemente que no tengo respuestas, que tengo preguntas. Pero es preferible tener preguntas, me parece, a tener respuestas cómodas y equivocadas. Quiere decir que si a ustedes les interesa, como parece que a la sociedad actual le interesa realmente, la ausencia total de cuestiones, la ausencia de tribulación, vamos, la ausencia de aventura y de problemas, y entonces es mejor que a uno le firmen un recibo, una cosa. Por el presente certifico que amaré durante toda mi vida al señor fulano está. Mirá vos. Y entonces el tipo está tranquilo. ¿Qué problema me hago si esta mujer ha prometido amarme siempre? Digo para que le guste evitar problemas. O mejor todavía, que no se pregunte estas cosas, que no se las pregunte, y que se haga la ilusión de que realmente le gustan las cosas que a lo mejor no le gustan. Me voy a extender un poco. Estaba yo una vez en una esquina esperando vaya a saber qué, y estando la cuadra llena de mujeres hermosas, vi un tipo que venía siguiendo una mina bastante fulera. Y yo pensé, ¿por qué este tipo sigue a esta mina que es fulera viendo tantas lindas? Porque secretamente, sin decírselo él, ha conjeturado que las lindas no le van a dar bolilla. Y entonces sigue a la fulera. Pero esto él no lo sabe, porque si lo supiera se moriría. Entonces ha creído que le gusta a la que no le gusta, para evitarse cuestiones. Si uno quiere evitar cuestiones, entonces es mejor no hacerse ninguna pregunta y creer que nos gusta que nos toquen la nuca, cuando en realidad no nos gusta. Ahora, si uno ha resuelto jugar el juego grande, aquel según el cual uno sería capaz de morir nada más que para que le toquen la nuca, nada más que para que le tocaran la nuca, entonces habrá llegado el momento de hacerse estas preguntas y decir,
No tengo respuestas. Solamente sé que necesito que me toques la nuca. ¿A qué viene todo esto? No lo sé. Pero creo que no vale la pena vivir teniendo respuestas para todo. A veces hay que buscar preguntas para algo. ¿A quién dedicar esto? Y a los que han jugado el juego del bosque de Nemi. A los que están en actitud de perpetua vigilancia, manteniendo con nobleza el puesto que la vida les ha dado, hasta que viene otro y los mata, o hasta que se mueren por causas naturales.